Shalom a todos y a todas. Continuamos nuestro tema de el sacrificio festivo, la segunda parte. Continuamos con las leyes del Rambam en Ilhot Korban Hagigah, capítulo 2. Inciso 1 nos trae el Rambam Maimónides. Las mujeres y los sirvientes están exentos de la obligación de presentarse ante Dios en las festividades. Todos los hombres están obligados a presentarse, excepto el sordo, el mudo, el que posee un impedimento emocional o intelectual de controlarse a sí mismo, el menor, el ciego, el cojo, el impuro, el incircunciso y del mismo modo uno que es viejo y se le hace muy difícil moverse, el enfermo, el débil y el incapacitado, ya que no pueden subir a pie. Todas estas 11 personas están exentas. Todos los demás hombres están obligados a presentarse ante Dios. Como vimos en la entrega pasada, hay una obligación de presentarse en el templo 3 veces al año, lo que se conoce como mitzvat reiyah, dejarse ver en el templo. Para explicar estas categorías con mayor detalle, nos dice el Rambam: una persona sorda está exenta aunque pueda hablar. Incluso si es sordo de un solo oído, está exento de subir al templo. Del mismo modo, el que es ciego de un ojo o cojo de una pierna está exento. El mudo, aunque oiga, está exento. El tumtum y el andróginus están exentos porque existe la duda de si son del sexo femenino. Esto en el caso que haya una ambigüedad en la manifestación del sexo. El tumtum lo definen como alguien que nace con una membrana en sus miembros y no se sabe hasta que se le quite esta membrana si es del sexo femenino o masculino, y el andróginos tiene esa ambigüedad sexual ya que tiene componentes del sexo masculino y femenino al mismo tiempo. Entonces, por esta duda, en caso de hermafroditismo también estaría exento de subir al templo las 3 veces por año. El que es mitad siervo y mitad libre quedaría exento por ese estado parcial de él que es siervo. En inciso 2 continúa el Rambam: un mekametz, es decir, uno que tiene por oficio recoger los excrementos de perros y similares para usarlos en el procesamiento de cueros o con fines medicinales, uno que extrae cobre de la mina y un curtidor, aunque son repugnantes la labor, por su profesión, deben purificar sus cuerpos y sus vestiduras y subir a Jerusalén junto con el pueblo judío en su conjunto para presentarse ante Hashem, ante Dios. El inciso 3 nos dice: en casos en que un niño puede tomar la mano de su padre y ascender de Jerusalén al monte del templo, su padre está obligado a que ascienda y se presente ante Dios para entrenarlo en la observancia de los mandamientos, las mitzvot, como explica la frase: todos tus varones deben aparecerse ante Hashem. Si el menor fuere cojo, jalila, ciego o sordo, aún en uno de sus miembros, su padre no está obligado a educarlo, aunque su enfermedad pudiera curarse posteriormente. La razón es que si estaba en este estado cuando había alcanzado la mayoría de edad, estaría exento, como explicó el Rambam, que son personas que están exentas de subir a Jerusalén 3 veces por año. En este caso, que el niño pueda tomar la mano de su padre y subir, por cuestiones de educación se permite, y es incluso meritorio que su padre haga subir a sus hijos también. Inciso 4 nos dice el Rambam: todo el que está obligado a aparecerse ante Dios está obligado a traer una ofrenda festiva, como hablamos en la entrega anterior. Todo el que está exento de presentarse está exento de traer una ofrenda festiva, ya que solamente quien sube al templo de Jerusalén es quien está obligado a traer la ofrenda. Todos están obligados a regocijarse con los sacrificios de paz. Esto es toda la comunidad de Israel sin excepción alguna, con impedimento físico o sin. Todos están obligados a
a regocijarse. Hay una excepción que nos trae aquí el Rambam, excepto el sordomudo, el incapaz mental o emocional, el menor, el incircunciso y el impuro. Serían las excepciones que trae el Rambam de estas personas que estarían obligadas a regocijarse en la fiesta. Un sordomudo, una persona mental o emocionalmente incapacitada y un menor están exentos porque no son aptos para asumir alguna responsabilidad y están exentos de todas las mitzvot establecidas en la Torá. Una persona incircuncisa y una que es impura están exentas porque no pueden participar de los elementos sagrados y no son aptos para entrar al templo, como lo explica el Rambam en el Hot Biyad HaMikdash y el Hot Maasei Korbanot. Como es un impuro, no puede entrar a la Esrat Israel, el área del templo donde podían estar los que no son sacerdotes, y igualmente una persona que no está circuncidada no puede participar de los sacrificios del Korban Shelamim, del cual hablamos en la entrega anterior, que es la clase de sacrificio que es traída en las fiestas. Inciso 5. Si uno estaba cojo o ciego el primer día de una fiesta, Yom Tov, y se recuperó para el segundo día, está exento de presentarse ante Dios y traer la ofrenda festiva, porque todos los días restantes de la fiesta son compensación solamente del primer día, en que sí estuvo obligado. Si no estuvo obligado desde el primer día, entonces ya queda exento. Porque todos los días restantes de la fiesta son compensación del primer día, como explicamos. Del mismo modo, o si se hizo impuro la noche del primer día de una fiesta, está exento, aunque se purifique al día siguiente. Sin embargo, si se vuelve impuro el primer día de la fiesta, está obligado a traer su ofrenda festiva y el holocausto, la olat reya, por presentarse al templo. Hay que traer un holocausto, una ofrenda olá que se quema completamente en el altar, además de el sacrificio festivo, el Korban Shelamim, un sacrificio de paz, traído al presentarse ante Dios durante los días restantes de la fiesta cuando recobra la pureza ritual. Esto es estando ya en este primer día festivo, el primer Yom Tov. Si en ese caso la persona se volvió impuro o por alguna razón no pudo subir, de todas maneras, como ya llegó el día en que tuvo que haberlo traído obligatoriamente, queda de esta forma obligado a traerlo el resto de los días, que como estudiamos en la entrega pasada, son los 6 días restantes de la fiesta. En el caso de Pesach y Sukkot también, la fiesta de las cabañas. Incluso incluye el Rambam el octavo día de la fiesta de Sukkot, el día de Shemini Atzeret o Simchat Torah acá en Israel. El que entra en el patio del templo durante los días de una fiesta no está obligado a traer un holocausto olá cada vez que entra, cada vez que se presenta al templo durante la fiesta, durante una misma fiesta, durante una serie de días consecutivos. No está obligado a que cada vez que suba al templo traiga algo, ya que el precepto dice: no aparecerás en mi presencia con las manos vacías. Se aplica solo a la celebración fundamental del festival, aplica solamente para el Yom Tov, el primer día, o el día que compensa al primer día. Si él trae tal sacrificio en cualquier momento del año, se acepta y se ofrece como una ofrenda olá cuando se presenta ante Dios, cuando sube a Jerusalén por alguna razón, porque no hay límite para traer estas ofrendas. En el caso de un holocausto, de una ofrenda olá que es quemada completamente en el altar, no hay límite para poder traerlo al templo. El inciso 7 nos dice el Rambam: cuando una persona aparta 10 animales para su ofrenda festiva, sacrificó alguno de ellos el primer día, hizo una interrupción, no debe ofrecer los otros que le quedan pendientes para ofrecer, en caso que haya sido una interrupción voluntaria que él ya no quiso seguir presentándolos. Si no hizo una interrupción voluntaria, sino que el día apremiaba por la gran cantidad de sacrificios que son traídos en las fiestas y no podía ofrecerlos todos ese día, debería ofrecer el resto de los mismos al día siguiente. Inciso 8 nos dice el Rambam: Maimónides, el holocausto, la olá, traída al presentarse ante Dios, puede traerse solo de fondos propios, o sea, de su capital personal de la persona, como otros sacrificios por los cuales una persona está obligada.
Las ofrendas de paz festivas, por el contrario, pueden traerse de fondos del segundo diezmo que se mezclan con fondos ordinarios que no tienen alguna santidad particular. Puede comprar un animal con los fondos entremezclados y ofrecerlo como ofrenda de paz festiva, siempre que con los fondos ordinarios pueda comprarse la medida mínima que se debe comer primero, la cantidad de carne necesaria para comer el sacrificio, a comer del sacrificio. La razón es que las ofrendas de paz festivas son una obligación y cualquier obligación debe ser adquirida con fondos ordinarios de la persona y no con porciones que la persona está obligada a darle o al sacerdote o al levita o traerlas a Jerusalén, como el caso del segundo diezmo, y poder consumirlo acá. Sin embargo, el Rambam trae que sí, el caso del segundo diezmo se puede mezclar con fondos ordinarios que no tienen alguna santidad especial y así poder comprar el animal y hacer el sacrificio festivo, el sacrificio de paz, un Korban Shenamim. Inciso 9 nos dice el Rambam, una persona puede cumplir con su obligación de ofrenda de paz festiva con animales designados para ofrenda de diezmo, el Korban Maaser. Sin embargo, no debe traer tal ofrenda en la festividad, en el Yom Tov mismo. Este decreto es para evitar que no se vaya a diezmar en la fiesta misma. Inciso 10 nos dice, un israelita cumple con su obligación de celebrar con las fiestas de paz, de ofrendas que deben ser traídas por votos o nedarim o donaciones nedavot y con ofrendas de diezmo. Los sacerdotes también pueden hacerlo con sus porciones de las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, una ofrenda de primogénito y el pecho y la pata delantera de una ofrenda de paz, porque esta mitzvah implica regocijarse al comer carne del sacrificio en la presencia de Dios, y Él lo ha hecho. O sea que se ha cumplido el mandamiento de comer carne y regocijarse ante la presencia divina en una fiesta. Los sacerdotes no pueden cumplir con su obligación por medio de las ofrendas de aves por el pecado o de las ofrendas de harina, ya que estas ofrendas no traen alegría, como lo es la carne de los animales mayores, del ganado vacuno, del ganado ovino o del ganado caprino. Ya explicamos en las leyes del sacrificio pascual, dice Maimónides, que la ofrenda festiva traída el 14 de Nisan es una cuestión de elección y no es una obligación. O sea que no es una obligación presentar un sacrificio, un shelamim en Pesach, ya que la obligación es presentar el Korban pascual, el Korban Pesach. Por lo tanto, no se cumple con ella la obligación de la ofrenda festiva, sin embargo, cumple con su obligación de celebrar la ofrenda de paz. Esto en el caso de Pesach, de la Pascua. Inciso 11. Cuando una persona tiene ofrendas de paz que había jurado o prometido traer, o se había comprometido y las sacrifica en la víspera de una fiesta, aunque participe con ellas en la fiesta misma, no cumple con su obligación de la ofrenda festiva, porque solo puede ser traído de animales ordinarios que deben ser consagrados para el fin de cumplir con el mandamiento. Puede, sin embargo, cumplir su obligación de celebrar, regocijarse con ellos, pero sin embargo no ha salido de la obligación de haber presentado un sacrificio festivo, Korban Hagigah, en la fiesta. Inciso 12 dice el Rambam, aunque los degolló antes de la fiesta, hablando de estos animales, ya que participa de ellos en la fiesta, puede cumplir con su obligación con ellos porque no necesita sacrificar ofrendas de paz, de celebración, Shalmei Simchat Hagigah, en el momento de la celebración. Esto haciendo una diferencia entre el sacrificio obligatorio, el Korban Hagigah, y tenemos los sacrificios para regocijarnos, los Shalmei Simchat Hagigah. Estos, los últimos, Shalmei Simchat Hagigah, con esto sí se puede cumplir con animales que fueron faenados antes de la fiesta. Se puede cumplir con el consumo de su carne y el regocijo de la fiesta y de consumir la carne durante la fiesta, aunque hayan sido sacrificados antes de la fiesta. Sin embargo, no se cumplió con el mandamiento de haber traído un Korban Hagigah, que es el Korban obligatorio que hay que traer en la fiesta.
Inciso 13 nos dice: una persona no debe traer una ofrenda de acción de gracias, Korban Todá, el día 14 de Nisan, debido a la levadura que incluye. Al traer panes leudados junto con la ofrenda, había que traer una serie de panes que son leudados para poder festejar también y agradecer al Creador con ellos, porque no hacemos que las ofrendas sagradas y sus porciones para consumo sean descalificadas. Si uno trajo tal ofrenda, puede cumplir con su obligación de celebrar las ofrendas de paz a través de ella, con este Korban Todá, un sacrificio de acción de gracias, como lo explica el Rambam. Inciso 13 dice: si alguien dice, hago voto de traer una ofrenda de acción de gracias, Korban Todá, por la cual puedo cumplir mi obligación de traer una ofrenda festiva, está obligado a traer una ofrenda de acción de gracias, pero no cumple con su obligación de la ofrenda festiva, cumple con la obligación de terminar el voto que hizo de traer una ofrenda de gracias, pero no cumple con la obligación de traer una ofrenda festiva en caso que trajo su ofrenda de gracias el día de la festividad, en que también está obligado a traer una ofrenda festiva. Para una ofrenda festiva deben traerse de los fondos ordinarios, como lo explicó el Rambam. Cuando una persona sacrifica ofrendas de paz festivas y de celebración, no debe comer mientras está aislada, o sea, solamente con los de su casa, con su familia nuclear, junto con sus hijos y su esposa, y pensar que está realizando una mitzvah perfecta. En cambio, está obligado a traer alegría a los pobres y a los desafortunados. Así lo dice Deuteronomio 16:14. Menciona al levita, al extranjero, el huérfano y la viuda. Uno debe darles comida y bebida de acuerdo a su riqueza, a la capacidad de cada uno. Continúa: si alguno participó de sus sacrificios y no trajo alegría a los que estaban con él, se le aplican las palabras de censura, lo que trae el profeta Joshea, capítulo 9, verso 4: no olivarán vino para el Eterno, ni serán gratos a él sus sacrificios. Como pan de fraude será considerado a ellos. Todos los que lo comieren se impurificarán como alimento para su propia vida. Que no entre a la casa del Eterno. Una censura que hace a las personas que no cumplen con el mandamiento de alegrar y traerle porciones a los pobres. La mitzvah es dar al levita, que tiene prioridad por sobre todos los demás en Israel, porque no se le otorga una porción y una herencia en la tierra de Israel, ni se le dan porciones de la carne de sacrificio como a los Kohanim, a los sacerdotes. Por lo tanto, uno debe invitar a los levitas a la mesa y hacer que celebren, o darles presentes con comida junto con los diezmos que se le da, el diezmo que se le da al levita, para que todas sus necesidades sean satisfechas. Quien abandona a un levita se abstiene de darle alegría y se demora en entregarle los diezmos durante las fiestas, viola un mandamiento negativo de la Torá, que dice en Deuteronomio 12:19, cuidado con no abandonar al levita. Con esto entonces terminamos nuestra serie de sacrificio festivo. Con la ayuda del Creador seguiremos estudiando más acerca de los sacrificios y el templo y las fiestas en otras entregas con la ayuda del Creador.